que el reggaetón es un estilo de baile? Obviamente he sido conocedor de reggaetón desde hace mucho, me he vivido la cultura desde pequeño, ha sido el género musical que más me ha gustado. Obviamente cuando dijimos, vamos a hacer reggaetón, fue como que, ay, esas bobadas que inventan. Y la comunidad se nos vino encima y era todo el hate que ustedes se puedan imaginar. Y dijimos, bueno, nos están jodiendo, ya no hay una clase a la semana, ahora hay 2. Muchos decían como, qué asco el reggaetón, uy, no, la música en español. ¿Qué pasa? ¿Cómo está el reggaetón como gremio, como esa parte comercial dentro de las escuelas, dentro de las academias? Entonces, ¿qué es lo que está fallando tal vez desde cierto punto? Que estos formatos también requieren jueces que sepan de reggaetón. Pero ¿de dónde vamos a sacar jueces que sepan de reggaetón si todavía no estamos en la formación de reggaetón? ¿Qué esperas de tu reggaetón de aquí en adelante? Daddy Yankee es un estilo de vida. Creo que de aquí hasta que Dios lo permita seguir haciendo. Hoy, invitado especial, el reggaetón. Así que si usted quiere conocer un poco más de cómo ha sido en nuestra ciudad, cómo llegó, cómo empezaron las clases de reggaetón y todo lo demás, este es el capítulo que usted no puede dejar de ver. Bueno, personas, bienvenidos a un episodio más de Vamos a Hablarte. Hoy tengo un invitado súper especial aquí alrededor de un cafecito. Es alguien muy allegado a mi vida desde hace muchísimos años y es una persona que nos va a hablar de algo que le teníamos en deuda a todos ustedes. Alguien que es el más experto en esta ciudad, en este país, sobre el reggaetón. Tenemos aquí a JD Real Oficial. ¡Hey! ¿Cómo está mi gente? Qué alegría estar acá, Richie, en verdad. Qué chévere poder estar y ser parte de este formato. Qué chévere ser parte de esta trayectoria de este año. Y qué buena intro. Gracias, señor. Muy amable. Así soy. Bueno, personas, esto era una charla que ya muchos habían pedido a través de los comentarios y por mensajes de nuestra cuenta de Vamos a Hablarte sobre el reggaetón. Cómo empezó el reggaetón, un poco de su historia, un poco de cómo ha sido el movimiento en Colombia, principalmente en esta ciudad. Entonces, Jay, volvamos años atrás, cuando por primera vez se dio una clase de reggaetón justamente en este espacio donde estamos grabando. Sí, es verdad. Bueno, ahí nos remontamos prácticamente al año 2011, más o menos 2012, cuando empezamos a hacer reggaetón. Recuerdo muy bien que hablando de historia saquen libreta y empiecen a apuntar para que después no digan. Empezamos con, obviamente, siempre hemos sido un espacio muy del foundation, de las bases, de todo, y aprender lo que en su momento pues tenía mucha fuerza y pues todavía lo sigue teniendo, solamente que ya se han visto manifestaciones diferentes. Pero en ese entonces pues te exigías en ser bueno en popping, en locking, en walking, obviamente nosotros acá desde tu influencia con Put, desde la técnica del jazz, desde bueno, aprender las bases y todo. Y pues teníamos una clase de dancehall donde era un momento en el que la información no era muy fácil, digamos que el internet pues pueda que sí nos aportaba herramientas, pero era tan fácil como entrar a TikTok y ya ver el tutorial de paso súper sencillo de alguien que lo acaba de subir y te lo aprendiste. Dada esta información como tan escasa en ese momento, Escasísima. demasiado. Sí, perdón que te interrumpa, pero es que para que todos entren en contexto, era un momento en que el dancehall no tenía furor, había como un conocimiento por allá, sonaba y sobre todo como con una marca específica que se llamaba Ragayam. Ragayam. Entonces eso como que empezó a sonar, pero era una marca. Ahora sí. Y que aparte, digamos que Ragayam y obviamente ya la gente que es especializada en dancehall puede dar veredictos más chéveres de esa información. Fue como un tipo de aire que se le dio al dancehall, porque claro, el dancehall y los que somos muy tradicionalistas, pues era Paso, Willy Bounce, etcétera, toda la cantidad de nombres porque ya ni me acuerdo, que era como hacer bases fundamentales. Y también había un hate muy fuerte en el momento que yo digo que era chévere hasta cierto punto, porque como que te exigía ser más conocedor. Entonces, ¿qué pasó? Que en este momento con los, no sé, 8 pasos de dancehall que yo me sabía, yo tuve que empezar a cubrir una clase de dancehall, de cubrirla. Creo que Capi era el de ABC, que él siempre andaba en constante viaje, y él fue la persona que nos dio dancehall en un momento.
él se fue de viaje y bueno, fue como, Jay, ¿tú puedes cubrir esta clase? Sí, y era como los sábados a la 1, 2 de la tarde. Yo me acuerdo un horario que, mejor dicho, todo el que tenía la excusa para irse a almorzar, se iba a almorzar. Y yo relativamente nuevo, porque no era un profesor de demasiada trayectoria, eh, empecé a asumir este reto y llegué a un punto en que, claro, pues la clase de por sí no era una clase muy llena y pues ahora sí estaba más vacía que nada. Entonces como que, no sé, habían 2, 3 alumnos de cuando en vez, y ya a un punto le dije a Richie como, oye Richie, esto está, o sea, no me estoy sintiendo cómodo, primero, segundo, o sea, como que tratar de hacer los mismos 5 pasos, 8 pasos en la clase de para adelante, para atrás, cambiarle una cosa y lo otro, como que no, y ustedes pueda que digan en su casa, ay no, que falta de creatividad, no, bebé, es que los tiempos son muy diferentes, y en aquel entonces cuando, si a mí me hubiera dado por meter 2 pasos de locking en esa canción de dancehall, literal, el hate y el despeluque era terrible. Y los que son de esta generación, de la generación mía, de nosotros, van a entender a qué nos referimos. Entonces, pues, por hacer coreografía, que es el furor y la fácil en buena onda, porque igual hay coreógrafos excelentes que hacen clases excelentes coreográficas, pues yo pude haber seguido haciendo dancehall, pero no era dancehall. Entonces, la respuesta y conecté todo lo que siempre me ha gustado desde hace muchos años fue hacer reggaetón. Y yo le dije a Richie, una de las soluciones es déjame hacer reggaetón, que obviamente acá mi señor dijo, pero ¿cómo así cómo vamos a hacer reggaetón? ¿Cómo vamos a hacer reggaetón? Porque obviamente hacer reggaetón es, y yo siempre me voy al ejemplo, es como decir, oye, ¿cómo estás? Voy a abrir un grupo de guaracha, de clases de guaracha. Así de loco como tú lo estás escuchando, así de loco sonaba en la época. Aparte que el reggaetón ha tenido un hate siempre desde los demás géneros, los demás estilos. Entonces fue súper loco, pero yo le decía y le explicaba, y le dije, mira, yo obviamente he sido conocedor de reggaetón desde hace mucho, me he vivido la cultura desde pequeño, ha sido el género musical que más me ha gustado y obviamente el género de danza que he desarrollado y le he dedicado mucho tiempo, conocimiento y he llevado esa bandera por muchos años y creo que de aquí hasta que Dios lo permita seguir haciendo. Entonces en ese momento yo dije, la similitud y digamos que la herencia musical que trae del dancehall la podemos fusionar con los pasos de dancehall, pero no hacer exactamente dancehall con música reggaetón, sino mezclarlo con la rudeza y la fuerza que trae también como, digamos que el hip hop o otras manifestaciones urbanas, que es lo mismo que la composición musical y la historia lo ha desarrollado. Entonces, juntando eso, empezamos a crear un mismo movimiento que fue empezar a dictar clases de reggaetón, lo cual fue un hit y un éxito porque pasamos de tener 3 alumnos de un momento a empezar a tener 7 alumnos en la siguiente clase cuando anunciamos reggaetón. Obviamente cuando dijimos, vamos a hacer reggaetón, fue como que, ay, esas bobadas que inventan para robar a la gente, ay, ¿por qué no estudian no sé qué? Y mírenos, acá estamos. Sí, haciendo historia, haciendo historia. Eso es una parte importante porque cuando anunciamos reggaetón, pues en ese momento empezamos como la primera escuela de danza urbana en Bogotá y sin temor a equivocarme en Colombia. Entonces hablábamos mucho de la formación integral, de las bases, de los fundamentos y la comunidad se nos vino encima. En ese momento era Facebook, ¿no? Uno leía Facebook y era todo el hate que ustedes se puedan imaginar. Y dijimos, bueno, nos están jodiendo, ya no hay una clase a la semana, ahora hay 2. Y aparte que es algo chévere y también se queda desde el punto motivacional. Nosotros abrimos esa clase los sábados porque no teníamos solución. Pero digamos que rápidamente en cuestión de par de meses, la clase se empezó a llenar y a tener una muy buena acogida, que lo que hicimos es lo que dice Richie, o sea, para abrir después otro espacio entre semana, que creo que eran como los miércoles, para poder hacer dos clases de reggaetón en la semana. Obviamente nosotros, si tal vez hubiéramos empezado a pensar uy, wow, el gremio nos está diciendo esto, lo otro, que también era en buena onda, no era solamente un hate de decir, ay, es porque están haciendo esto, sino porque obviamente nos exigíamos mucho desde la fundamentación, pero pues también teníamos un público que quería bailar reggaetón, que quería aprender reggaetón, que quería verlo desde esta forma, digamos que técnica que empezábamos a aplicar y a formar, ¿cierto? Empezar a hacer formación. Obviamente Richie, digamos que dio el voto de confianza y las clases no solamente eran unas clases coreográficas, sino era una clase donde también yo tiraba uno que otro dato histórico, uno que otro dato de, mira, esta percusión suena así, o la base estructural de reggaetón suena así, pam, 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 o este tipo de dembow suena así, o este tumpa, tumpa, o whatever. Entonces no era una clase solamente
de hacer rutina coreográfica, sino era de hacer rutina, pero también estabas aprendiendo cositas de historia, estabas aprendiendo tips, estabas entendiendo cómo era la sensación y el groove dentro del reggaetón, porque pues algo que caracteriza cada género y cada estilo de danza, pues es su groove, ¿cierto? Un ejemplo súper claro es el paduré. El paduré lo vemos desde el ballet, desde el jazz, desde el house, desde el hip hop, desde la salsa, desde el reggaetón. Desde el bambuco, desde el joropo. Es un paso que es universal, pero el groove hace que el paso o digamos que el género sea género o que el estilo sea estilo. Entonces, eso fue lo que empezó a pasar en ese momento y ya cogió fuerza hasta un punto en que nos dimos cuenta como, wow, ¿qué está pasando acá? Obviamente era chistoso y era como muy, no sé, como doble cara con muchos bailarines. No lo digo como hate, sino pues obviamente que era lo que pasaba, que obviamente muchos decían como, oh, qué asco el reggaetón, uy, no, la música en español, uy, no sé qué sé cuando mucha gente, porque obviamente teníamos un pensamiento de la cultura gringa, de ese hip hop OG desde cierto punto, o de ese street dance, porque no era solamente hip hop, sino los otros estilos también. Pero pues si de pronto casualmente venía Wisin y Yandel a grabar un videoclip a Bogotá, era como que audiciones, sí, vamos. Artista J Balvin, premios, no sé qué, sí, vamos. Obviamente pues había gente que trabajaba con este tipo de artistas fijo, digamos, no sé, los ABC con Balvin siempre, y no sabía que pues normal, ellos trabajaban con ellos. Pero sí había mucha gente que le tiraba hate por redes, pero allá uno los vio y uno decía, bueno, pero espérate, tú estás en la audición del videoclip de este cantante de reggaetón, pero a ti no te gusta el reggaetón, entonces, ¿por qué no le des fiel a tus principios? Pero bueno, acá estamos hablando de historia. Hay una cosa anterior a esto en lo que yo quiero hacer un poco de énfasis y es que yo no hubiera creído en hacer esta clase si de antemano no supiera la pasión que tenías por el reggaetón y no solamente la pasión del gusto de la música, sino de conocer la historia, porque eso es importante, ¿no? Eso es importante, la historia siempre será importante porque es lo que realmente me va a dar las bases para lo que yo quiero hacer. ¿De dónde sale? Porque realmente Jay era muy joven cuando empezó a hacer, ya está viejo un poco más, pero Soy menos joven. pero en esa época estaba terminando su carrera, estaba estudiando, pero aún así ya tenías un amplio conocimiento sobre el reggaetón. ¿De dónde nace esa pasión? No por la música, sino por conocer la historia. Sí, digamos que obviamente una cosa va muy, muy de la mano a la otra. Desde pequeño yo siempre me sentí muy con la afinidad de la música urbana en general. En mi casa siempre mi mamá fue muy de bailar, yo tengo recuerdos lindos de bailar con mamá en la sala y así, la música y el chucuchuco y todo lo que ella ponía, porque ella era muy activa a la hora de hacer oficio, entonces como que ponía música y bueno, toca, no sé, lavar la ropa, hacer esto, barrer, lo que sea. Entonces siempre tuve afinidad con la música, siempre tuve esa sensación. Mm, recuerdo mucho que por ahí sobre los 7 años tal vez sonaba mucho, teníamos los canales musicales como MTV, que era 100% musical. Acá en Colombia teníamos Play TV y El show de las Showcase, algo así, Showpiece creo que se llamaba, no me acuerdo. El otro programa, porque eran dos programas, pero creo que así, y hay uno que se llama Jams, Sí, jams. que ese ya era un poco más internacional. Ya después llegó HTV y bueno, etcétera. Ningún canal me está patrocinando. Pero como que lo que sonaba en ese momento era full rock estadounidense. Estaba sonando System of a Down, Blink 182 y whatever. Eran bandas de rock que también tenían una tendencia muy rapeada en sus canciones. No era solamente como este rock fuerte y toda la cosa. Pero los que saben de rock saben qué tipo de subgénero es. Después de esta, como que tuve afinidad con este tipo de música, me gustaba escucharlo en los canales musicales. Empezó a entrar un poco más la era del hip hop con 50 Cent, Snoop Dogg, hablando desde un punto comercial, ¿no? Porque pues ya era lo que en los canales se veía 50 Cent, Snoop Dogg, Eminem, etcétera. Pero pues igual era música anglo, yo no sabía pues qué estaba diciendo la música, pero yo como que la tendencia musical, todavía tampoco, no soy el mejor, pero como que la música me hacía moverme, como que sentía, bounceaba sin saber, sin haber tomado una clase, sin nada de nada, eso era digamos que la magia de la música y el groove que tú como que desarrollas. Ya después de eso empezó a llegar la era del reggaetón. Entonces en la era del reggaetón ya yo veía la misma tendencia que pasaba con el hip hop, pero en un lenguaje en español.
y ahora. Obviamente, si escuchamos la música reggaetón clásica, tiene esa energía, tiene rapeos potentes, letras contundentes, intenciones fuertes en la voz, percusiones que te hacen vibrar, ¿sí? Ahora obviamente hay una tendencia de reggaetón que es muy melódico, etc, 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 pero esa raíz era mucho más clara a lo que se veía con los gringos. Aparte que después como que lo asimilamos y es que, digamos que lo vemos desde el punto histórico y es que ellos lo que hacían era obviamente ver un poco esa tendencia gringa, pero pues en su versión latina. Entonces, como que me gustó mucho la música y obviamente ese me gustó mucho la música me hizo empezar a crear. Yo he sido muy curioso desde muy pequeño, desde investigar, desde estudiar, quien obviamente me conoce desde hace muchos años en mi época del colegio. Yo me gradué como bachiller integral porque fui de los mejores bachilleres de mi promoción. Yo nunca perdí una materia, siempre era excelente, sobresaliente, o sea, fue un alumno muy ejemplar. Entonces, esa parte académica siempre ha estado dentro de mí. Entonces, fue curioso de, hey, ¿cómo es esto? Poder saber, mire, ese cantante hizo una entrevista. Entonces, obviamente, ahorita tenemos la facilidad del internet, de los podcasts, de los documentales, de muchas cosas que en ese momento era como, mire ahí el televisor, están entrevistando a tal, premios no sé qué. Entonces, como que, le hicieron las preguntas a Daddy Yankee, venga, no sé qué, dice cuándo, y aprendiste algo de información, aprendiste algo de cultura, aprendiste cómo venía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como que siempre esas ganas de aprender de la cultura han estado muy presentes. Bien, 3 preguntas rápidas. Listo. Respuestas igualmente súper rápidas. ¿Cuál es tu artista favorito del reggaetón? Internacional, Daddy Yankee. ¿Qué no te gusta del reggaetón? ¿Qué no me gusta del reggaetón? No. Creo que no tengo algo que no me guste. ¿Y qué esperas de tu reggaetón de aquí en adelante? De mi reggaetón como danza, porque también hago reggaetón. De mi reggaetón como danza, que se siga expandiendo mucho más. Me interesa mucho que las bases y la parte como que fundamental tenga mucho más fuerza y que podamos ir consolidando esas bases como, digamos que como gremio, como personas que nos gusta el reggaetón, que nos apasiona el reggaetón. Es la respuesta corta. Perdón, mala mía. No, es que justamente las preguntas cortas eran dirigidas a que hablemos de algo muy importante y es sobre el reggaetón como gremio, como industria dentro de las escuelas y academias de formación, porque hablar como industria musical, eso ya es un terreno más grande que de pronto podemos hablar algo en este mismo momento. Pero la pregunta es, ¿qué pasa? ¿Cómo está el reggaetón como gremio, como esa parte comercial dentro de las escuelas, dentro de las academias? Bien, digamos que en mi percepción, y obviamente lo digo con mucho respeto y mucho cariño, siento que no estamos muy bien desde cierto punto, por no decir que estamos regularmente mal, si hablamos de reggaetón como tal. Ajá. ¿Qué es lo que pasa actualmente, Rich? Y obviamente ustedes que están viendo este programa van a hallarme la razón en muchas cosas. ¿Cuántos exponentes de reggaetón habemos actualmente vigentes? Y cuando digo exponentes de reggaetón, no digo profesores, no estoy diciendo coreógrafos. Entonces, ahí es donde empezamos a ver qué es lo que está pasando. Obviamente, desde que empezamos nuestra labor acá en Proyecto Urban Dance y lo que yo he seguido desde que abrí R-Flow Studio es poder seguir regando la semilla del conocimiento básico. Cuando tú eres un instructor, un profesor, un maestro muy apasionado, lo que más quieres es que los demás aprendan. Básicamente eso es, y esa ha sido la labor de este tiempo. Yo siempre lo he visto con que, bueno, esto poco a poco va a ir cogiendo más fuerza desde la parte de la base, desde la parte de entrenarnos y entendernos. Pero también está otro camino y es, yo puedo montar una coreografía súper increíble y ya, ¿sí? Entonces, actualmente, ¿cuál es el problema? Que hay clases que se dictan como reggaetón, pero tienen unas rutinas increíbles porque en serio el talento de las generaciones nuevas es brutal, la musicalidad es brutal, la disociación es brutal, pero al final no hay reggaetón, no hay sensación, no hay groove, no hay perreo. Te voy a interrumpir porque quería llegar justamente a ese punto. Después de casi 15 años de haber empezado las clases de reggaetón, los exponentes, los profesores de hace
10 años atrás tenían una calidad de movimiento diferente a lo que se está haciendo ahora. Yo sin querer meterme en un terreno y sin querer ofender a nadie, yo veo más como una coreografía, lo que se llama comercial, que es un término que yo no es que use mucho, pero ya no está sintiéndose eso que tenía el, como la cadencia y los códigos de movimiento de bailar reggaetón. Sí, pues básicamente tú lo acabas de decir. Y obviamente también yo lo analizo desde un punto, lo que pasa con las redes sociales. O sea, tú ves internet, Instagram, TikTok, los likes, lo viral, la tendencia, todo. Y pues obviamente pues eso hace que también, no sé, como que un camino más rápido puede ser hacer una coreografía rompedora que se me viraliza fácilmente a poder hacer una coreografía con más pasos fundamentales. No sé si me hago entender. Sí, sí, sí. Y siento que también está bien dentro del proceso, pero va a llegar a un punto en el que pues, se va a saturar y hay que venir a la base. Hay que venir a la base, hay que venir y aprender y hacer lo que se tiene que hacer. Digamos que siempre quien ha tomado mis clases en buena onda, y hablo de mi caso personal, pues porque pues, es mi proceso, sabe que en mis clases va a tener movimientos básicos, va a tener explicación del ritmo, va a tener su pincelazo también de historia. Ah, esta canción que estamos trabajando y cuando este cantante dice este fraseo, ¿saben por qué? No, ni idea. Yo he escuchado la canción, la he bailado en la discoteca. Ah, bueno, esto que dijo él era específicamente para tal cantante en tal momento por tal cosa. Son datos que a veces ni siquiera se encuentran así fácilmente en internet, sino que son datos que yo me he vivido la cultura, que pues me lo sé. A lo mejor en un podcast, en una entrevista, tú los vas a encontrar. Pero ese tipo de informaciones como que hacen parte de la cultura y la gente los va entendiendo. Entonces, digamos que ya salió una camada de personas, o está saliendo una camada de personas, de alumnos, de alumnos que se han formado y que han empezado a dictar clases, que han entendido y aprendido esas bases. ¿Han salido de dónde? Porque eso es De importante. Reflow, que es lo que hemos venido trabajando. Asimismo, obviamente, ahorita que hice. Pausa, Alpin, pausa, congelado. ¿Qué ese reflow se está preguntando usted allá en su casa, cierto? Ya les va a decir antes de seguir con el cuento. Reflow Studio es mi escuela, que obviamente la creé en el año 2020, un mes antes de pandemia, pero gracias a Dios pudimos salir a flote y digamos que Reflow nace con ese espacio físico de poder seguir dándole un espacio real de formación al reggaetón, básicamente. Ok, Es ahora eso. sí, despausa. Listo. Entonces, siguiendo con la historia, ¿qué es lo que hemos hecho? Que obviamente esas personas que se han formado en el grupo, que han visto esa generación, se han dado cuenta de la percepción que tiene el reggaetón frente a a simplemente una rutina coreográfica. Entonces, es un punto en el que estas generaciones ya van dictando en otros espacios y van dictando reggaetón y entienden, y su cuerpo, su lenguaje corporal es reggaetón. Asimismo, pues obviamente ya he abierto un intensivo porque es lo que la gente a veces me ha pedido, pero pues tú sabes que a veces cuando uno tiene grupo de formación dice, pues métanse al grupo de formación de la escuela o del grupo, pues para que aprendan. Pero pues también viendo todo lo que ha pasado, que es una tendencia medianamente chévere, que es como voy a hacer mi semillero de ballet, de jazz, de locking, de walking, de breaking, de lo que sea. Dije, pues bueno, voy a hacer un semillero aparte que no tiene que estar como que tienes que ser de la escuela y competir y eso y lo otro. Un semillero donde vamos a tener historia, vamos a tener groove, vamos a tener pasos básicos, vamos a tener rutina, vamos a tener musicalidad, y eso es lo que vamos a estar trabajando en esta fase. ¿Para qué? Para las personas que de pronto, yo soy un profesor que dicto reggaetón, pero yo no conozco mucho la cultura. Este es el momento en que puedes aprender. Yo soy un bailarín aficionado que he tomado 2, 3 clases de reggaetón, pero mira, este profesor va a hacer un intensivo con historia, bases, todo, voy a ir a tomar la clase. Oye, Jay, yo ya he tomado contigo 2 años de formación, pero quiero seguir aprendiendo y quiero ir al intensivo tuyo porque igual está estructurado de una forma pedagógica muy chévere en el que el alumno con 3, 4 sesiones se va a hacer una idea más clara. No es como que en 4 sesiones ya vas a salir y vas a dictar clase, obvio no. Pero si te vas a hacer, o sea, literal, por eso es como un intensivo, vas a ir al grano con la información que tienes que aprender elementalmente en este primer volumen, porque Bueno, igual va a ser constante. o sea, ustedes están viendo esta información en este momento que está saliendo este podcast, pero tal vez si usted lo ve, esta fecha ya ha pasado. Sí, pero esta información que está dando Jay, este curso, es algo que está
se va a repetir en como una cosa Unos cíclica ciclos, exacto. alrededor del tiempo, así que lo pueden ubicar si usted está interesado. Acabas de decir algo que a mí me parece súper importante y es pasos básicos. La gente cree que el reggaetón no tiene pasos básicos. Y me refiero a que, digamos, los estilos de la vieja escuela fueron creados y codificados por sus creadores, por quienes en algún momento cogieron los estilos y los codificaron con nombres, como muchos estilos de ballet, o como lo que hizo Francia, que cogió el ballet que era italiano, lo codificó, le puso nombres y eso es lo que conocemos alrededor del mundo. ¿Por qué esto no es tan claro en el reggaetón? ¿Por qué no está codificado como cualquier estilo con fundamentos? Porque ustedes van a preguntar, ¿es que el reggaetón es un estilo de baile? Y esa es otra pregunta. Pero yo respondo lo que yo creo, sí. Para mí sí lo es. Entonces, ahí es donde yo digo, bueno, es que para que sea un estilo tiene que tener fundamentos y pasos básicos y bla, 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 bla. Para mí lo es porque a lo largo de casi estos 15 años que se ha hecho reggaetón, yo lo veo y lo puedo diferenciar. Por eso hablo de quiénes hacen clase de reggaetón y quiénes usan música de reggaetón para hacer sus clases, que son dos cosas diferentes. Sí, para hacer coreografía. Bien, está muy chévere tu pregunta y está muy amplia. Gracias, me esforcé para preguntar algo. Investigaste muy bien, excelente contenido. Te felicito. Gracias. Ahora, hacia el año 2019, si no estoy mal, tuvimos un debate en el cual me invitaron a la Javeriana para poder estar ahí de panel de digamos que personas que estábamos siendo parte del debate opinando o dando su opinión. Estaba Faces, que el chatico saludo para el chato, que es una persona excelente, la quiero mucho. Obviamente es una persona que no comparte mucho el reggaetón y aún así él y yo tenemos un respeto muy grande por lo que él hace y por lo que yo hago, tanto él en su parte hip hop, yo en mi parte reggaetón. Y es algo muy chévere porque eso ha sido una de las cosas que uno dice, qué bonito saber que a pesar de que tenemos pensamientos diferentes, no tenemos que tirarnos raye, sino que cada quien respeta lo que cada quien hace. Digamos que eso siempre ha sido en las charlas con el chato. Sube el chato, creo que otra persona fue Yami, que en donde esté Yami también un abrazo fuerte. Y estuve yo, obviamente la postura y todo giraba en torno, en el reggaetón es un estilo, no es un estilo. La conclusión más grande que yo recuerdo es, yo dije, al día de hoy, 2019, no lo consideraba un estilo, pero estamos en un proceso de poder llegar a. Que incluso una de las respuestas que más resonó en ese instante fue como yo decía, porque preguntaban, ¿y si llevan tantos años, por qué no ha sido un estilo? Si de pronto otros estilos más modernos como el live fit, digamos que en la parte del street dance o del hip hop, el live fit sí se pudo consolidar y obviamente era ver que un gremio hizo una música específica, desarrolló su estilo musical, desarrolló su estilo de baile y de ahí en adelante se empezó a expandir por el mundo. En el reggaetón nos pasó al revés, en un género musical que se volvió mundialmente reconocido y empezamos a desarrollar la danza desde el baile social, todo el mundo la bailaba pues como en el baile social, cada quien bailará como a su manera, a su modo, pero empezamos a empezar a volverlo académico desde las escuelas de danza, desde impartir clases. Ahora, ¿qué es lo que pasa actualmente? El reggaetón, un estilo, ¿qué hace un estilo a estilo? Es una buena pregunta. Obviamente va a haber muchas opiniones y van a haber muchos sabios acá y pues chévere porque eso nos va a hacer crecer siempre. Pero básicamente hay un tipo de movimiento, hay un groove, hay unos pasos básicos. Que entre esos pasos básicos tú conectas de básico a básico a básico a básico a básico a básico y puedes generar una rutina yendo solo con básicos. ¿Sí? Apunta Pero básicos. acá hay algo importante. Muchos estilos urbanos se realizan desde el funk, desde la música disco, y como que toman la musicalidad de otro género para crear un estilo. Pero a mí me parece importante tener en cuenta que el reggaetón tiene su propia música. Sí, claro. Ahora, no sé si lo dijiste o no, pero... Sí, ahora digamos que es, hablando digamos de estas mismas cosas, entonces tenemos un género musical, tenemos un estilo de movimiento, una calidad de movimiento, y ahí empezamos a hablar de la parte del groove, ¿cierto? Y vuelvo otra vez al pas de bourrée. Si tú ves el pas de bourrée
El mismo paduré de jazz no se hace igual en ballet, pero eso no significa que deje de ser paduré. Es un mismo paso básico que es mundialmente conocido, ¿cierto? Ahora, en reggaetón hacemos paduré. El paduré se usa en Afrodance y tiene creo que otro nombre. El paduré se usa en otro estilo y tiene otro nombre, pero sigue siendo la misma base del Bueno, y paduré. realmente la base es tres cuartos. Tres Un, dos, cuartos. tres. Un, dos, tres. Y se va adecuando a los diferentes estilos, como se cambian los mismos pasos, según la cadencia, el uso de la espalda, el uso de otras cosas. Ajá. Pero es un, dos, tres, un, dos, tres. Claro, pero si le decimos el tres El cuartos, tres la cuartos gente va a empezar a asimilarlo hacia el bambuco, hacia el Sí, folclore, etcétera. sí. Pero bueno, ustedes entendieron más o menos cómo es la base. Ahora, tienes música, tienes groove, que es la sensación con la que tú vas a bailar. Y empiezas a tener movimientos básicos, ¿sí? Los pasos básicos, los cadereos, los látigos, las ondulaciones, los ganchos, etcétera. Pasos que usted está diciendo, pero ¿qué es todo eso que le está diciendo? Pues por eso tiene que ir a clase para que usted aprenda cuál es el movimiento exacto. Y de ahí tú puedes juntar de básico a básico a básico a básico a básico y crear una rutina teniendo en cuenta los movimientos básicos. Ajá. ¿Cuál es el otro ejemplo al que podemos ir? La salsa. La salsa tiene su música, la salsa tiene sus movimientos básicos, ¿sí? En línea, derecha para adelante, centro, izquierda para atrás y 1, 2, 3, 5, 6, 7. Pero si tú haces solo este paso y no hay groove, solo es un paso. Solo es un paso. Cuando tú le pones el groove antes de empezar a hacer cualquier otro movimiento, dices, vea, esta persona tiene Sí. una sensación de bailar salsa. Y cuando sumas los básicos que ya aprendiste, que desarrollaron, que la historia no los ha aportado, ahí es donde ya vas teniendo un estilo de danza. Entonces, actualmente sí tenemos un estilo. ¿Qué es lo que necesitamos? Poderlo replicar. Yo he hablado con gente de otros países donde les he hecho esa misma pregunta en el momento que he tenido la oportunidad. Oye, ¿el reggaetón es un estilo de baile? ¿Tienes pasos básicos? Y gente de Puerto Rico, de México, que son mis dos referentes más fuertes, digámoslo así, porque hay gente que ha viajado, que han sido talleristas, que han crecido con la cultura, que la han desarrollado también, dicen, sí, claro. ¿Cómo se llama este paso? No, pues hay muchos pasos que no se les ha puesto nombre. Entonces yo digo, claro, desde cierto punto, nosotros lo desarrollamos porque lo vemos con la era del Internet, pero hay pasos que van teniendo su nombre y así mismo lo que estamos consolidando como bases. Ese día dijimos, estamos esperando que la historia pase, que nos la cuenten o nosotros vamos a escribirla. Fue una de mis frases más fuertes y pues es lo que estamos haciendo. Sí. Eh, ¿Tienes referencia de que, digamos, específicamente Puerto Rico, México, se hayan iniciado clases de reggaetón antes de que lo hiciéramos en esta ciudad? Sí, en México hay un movimiento muy fuerte, pero más que haber empezado clases antes, Richie, fue el pensamiento como cambió de rápido. ¿Qué es lo que pasa? Yo una de las cosas que más me sorprendió fue que, claro, empezamos a hacer reggaetón en el año 2011-12 con el hate, que yo siento que el reggaetón vino a estallar realmente en el 2018 teniendo una aceptación ya fuerte acá, digamos que hablándolo específicamente en Bogotá, digámoslo así. Porque había muchas clases y digamos que en unas que otras escuelas dictábamos reggaetón, pero digamos que las escuelas que hacían danza urbana no lo veían con esa posibilidad. Más o menos al 18, 19, 20 fue que vino a estallar el furor del reggaetón en clases como tal y eso nos dio otra visión. Cuando yo tuve la oportunidad de ir a México por primera vez en el 2017, yo vi que había un movimiento durísimo. Yo decía, no puedo creer que todo lo que yo he intentado hacer he remado con unos que otros, haciendo que esto tenga fuerza. Allá literal era muy rockstar. O sea, tú ser un profe de reggaetón, obviamente de calidad, con todo lo que hacías, era como, pucha, esta gente la rompe durísimo. Claro, ya después veo la gente en sus redes sociales, veo a la gente en su canal de YouTube y era en serio muy rockstar, que yo decía, parce, nosotros en serio como que todavía estamos muy atrasados en esa cuestión de aceptación, digámoslo así, y básicamente ha sido lo que ha retrasado mucho el proceso. Es lo que es como yo lo vi. Entonces, digamos que sí, obviamente México tenía tal vez ya videos movimiento, pero la gente, el público fue mucho más fanático desde el primer momento. En cambio, nosotros sí fuimos más el hate y la crítica.
y pues obviamente empezar a crear nuestro público, que la gente empezó a sentirse cómoda, a sentirse acogida con la... Cuando, cuando hablas del 2018, como que creció como aceptación, ahí voy a hacer una pregunta. Ahí era moda, porque en ese momento las personas que nos atacaron fuertemente empezaron a dar clases de reggaetón. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por moda? ¿Porque vieron que era un buen negocio? ¿Porque ya la gente lo estaba pidiendo? ¿Todas las anteriores? ¿Ninguna de las anteriores? Yo creo que en parte y parte. Yo creo que se dieron cuenta que la fuerza que tenía, que empezaron a ver la fuerza que tenía y dijeron como, wow, qué chévere. Y segundo, que ya se quitó un poco el tema del hate y fue como poder hacerlo también, ¿me hago entender? Fácilmente, por ejemplo, nosotros estábamos acá ubicados y teníamos 5 personas que nos pudieron haber estado atacando, por hacer un ejemplo. Pero si esas 5, una de esas dijo, oiga, qué chévere, pues yo también lo voy a hacer. Oye, vea, pues si ese espacio se está llenando, pues yo también voy a tener clase de reggaetón. O si a una de esas cabezas alguien le dijo, oye, y si nosotros hacemos reggaetón, pues hagámoslo. Claro, cuando esta cabeza también gira y empieza a hacer reggaetón, pues las otras que van a hacer si hacen parte, si eran su misma muralla, ¿me voy a entender? Ujú. Entonces siento que eso también hace parte, ¿no? Como que, como que dijeron, vamos a verlo, sea por el negocio, sea por moda, sea por ganar views, por lo que sea, pues lo empezaron a hacer y a la final eso también hizo que la aceptación se empezara a ver desde otro punto. Es importante, digamos, en este momento reconocer que el reggaetón como clase se está haciendo muchísimo. Uno ve clases, talleres, videoclases, pero a mí me surge una pregunta que va a ser un poco rara, pero es porque yo soy raro y pregunto raro. Eh, Todas esas personas que hoy, y es que va a sonar feo, pero no me importa, no me importa. Todas esas personas que hoy viven de dar clases de reggaetón, voy a hacer un paralelo antes. Por ejemplo, si alguien quiere tener una gran información del hip hop, de la historia, de todo este movimiento grande, si me dicen a mí busca a alguien, yo voy a donde Cufaces. Por Sí, dos. porque para mí es un gran referente y es uno de los que una de las pocas personas a las que yo le puedo decir maestro, sabiendo que a mí la palabra no me gusta mucho. Y que es una palabra, porque es una palabra Es gigante. responsable, ¿sí? Mm. Entonces, si la gente que quiere hacer esos estilos van a buscar a esta persona. Si alguien quiere tener una buena información de Wacken, pueden ir a personas como Nina, que se ha dedicado grandemente a conocer y a estudiar el estilo. La gente que está haciendo reggaetón te busca. Ahí está chistoso, pero digamos que no, no tanto, no tanto. Hay gente que sí se ha acercado y No obviamente, tanto, por eso es que no sé. y por eso en este intensivo, o sea, es que es chistoso, pero digamos que yo la verdad abrí este intensivo y dije, dejemos, y lo digo en buena onda, vamos a ver qué tanto nos importa el género y qué tanto nos importa la información. Ujú. Porque es que obviamente puede ser, y en parte puede estar bien, que yo tendencialmente me sienta cómodo y diga, no, pues yo dicto mis clases de reggaetón y yo bailo así y hago mis rutinas coreográficas y listo. No tengo una base clara, no tengo un fundamento claro. Conozco la música, tal vez no me sé mucho la historia, pero esta canción que sacó ahora Jay Álvarez con Tego Calderón está súper chévere, entonces la voy a hacer. Este cantante de acá del barrio me contrató porque es un cantante emergente y también lo voy a hacer. Y aparte tu labor como coreógrafo puede estar bien, pero sí es necesario que nos compartamos esa información. Ahora, alguien me lo decía en un momento, era, es que si tú no lo haces, ¿quién más lo va a hacer? Y Y yo también obviamente, lo digo. y obviamente son cosas que a mí casi no me gusta decirlas, pues porque pues siento que es cuando uno mismo lo dice echándose las flores, Sí, el ego suena fuerte el ego retumba. no, la idea no es esa. O sea, la idea es que siempre la gente, digamos, tú mismo lo acabas de decir, bueno, ya, ¿y hace cuántos años empezaste a hacer reggaetón y lo empezamos a hacer acá en Putz? Sí, hace muchos años. Pero yo no llego a un taller a decir, hola, ¿cómo están? Mucho gusto, me llamo JD, soy pionero en esta vuelta. ¿Me hago entender? Y Es hay una talentos, historia que la gente debe tiene que conocer. contar y tiene que Claro. conocer. Ahora, digamos que, ¿qué es lo otro que pasa? Que chévere que hay mucha gente que ha pasado por mi proceso de formación, que está replicando la información.
hay mucha gente que tal vez no ha sido cerca. Digamos, yo algo que hice para empezar a crear o a hacer crecer el género fue crear la Semana del Perreo, que fue un formato intensivo de una semana de 10 coreógrafos cada clase de hora y media, donde inicialmente lo empecé a hacer rotativo, dándole reconocimiento a los espacios que estaban apoyando reggaetón. En aquel momento, en sus primeras versiones, estuvo Pud, estuvo Duncan, estuvo Vertical, estuvo Snapdance, que era el espacio que tenía Miranda en aquel entonces, y estuvo, no me acuerdo, Baila Studio. Porque fue ¿Por qué fue qué? la Semana del Perreo. La Semana del Perreo fue primero. Ya no existe. Sí, o sea, todavía existe, sino que digo, en su momento fue ese formato de poder darle reconocimiento a los espacios, porque no todos los espacios estaban dictando reggaetón, porque a los profesores les daba miedo decir reggaetón, porque a las escuelas les daba miedo decir que dictaban reggaetón, entonces la camuflaban diciendo, vamos a hacer clase de rumba, escuché una vez y hacían, o sea, la mayoría de la clase era reggaetón, me voy a entender, no era una clase de rumba como nosotros nos formamos de pronto de ver una clase de rumba aeróbica, sino clase de rumba y era coreografía de reggaetón, y uno dice, bueno, pero ¿qué pasó? También puedo entender que es un desconocimiento, era un desconocimiento de, oiga, no sé cómo se dicta reggaetón, pero pues yo quiero poner reggaetón y bailar así. Pero también estamos en un punto en el que nosotros mismos ya tenemos unas bases, tenemos un conocimiento y que es importante compartirlo. Por eso vuelvo y repito, este es un espacio, o sea, chévere primero que todo por la invitación, porque estás dando un espacio de hablar de cosas que la gente tal vez no sabe y ya las está teniendo en conocimiento. O sea, creen que a veces vemos las redes y decir, wow, pues yo no sabía que esto tenía tanta historia, yo no sabía que había pasado por tanto hate, yo no sabía que se había estudiado tanto, yo no sabía que se sabía tanto de pronto en el conocimiento, en la historia, en la fundamentación, en la música, etcétera. Pero es un momento en el que nos tenemos, es necesario. Si a ti te gusta, pues hay que hacerle. Tú lo dijiste claramente, si a mí me gusta el hip hop, voy a buscar este referente. Si a mí me gusta el dancehall, voy a buscar este referente, porque es que este referente no solamente necesito aprenderme los pasos me los puedo aprender en TikTok. Ahorita aparece, apréndete estos 5 pasos de dancehall, tú, patum, tatatum, tan, tan, y ya, y te los vas replicando como un trend, pero los vas replicando y es conocimiento, lo cual está súper chévere, las herramientas están claras. Pero empezar a generar estas conexiones y nosotros aprender un mismo lenguaje, porque es que esa es la otra parte del problema, Richie. Que yo dicto una clase de reggaetón y los que toman clase de reggaetón conmigo, los que han tomado clase de reggaetón conmigo, prácticamente académicamente puedo decir, listo, acá arrancamos con látigo, látigo, látigo cruzado, cadereo 2 veces, estepa de buré. Y ahí te estoy dando 4 elementos, 4 bases básicos de reggaetón con variación, que quien ya ha tomado la clase entre lo traduce, como tú haces con tus clases, ¿sí? Paduré, tombe, chasé, salto, caigo, no sé qué, y ya, el que es bailarín sabe que entendió el lenguaje. Entonces, si todos entendemos el mismo lenguaje, va a estar mucho más claro. Pero ¿qué pasa? Que yo puedo dictar mi clase así, pero ese mismo alumno va a ir a otro espacio, va a ir a otro profesor, va a ir a otro lugar y va a decir pum, pam, chipi, pum, pam, pam, lo cual estamos muy acostumbrados y está bien, pero si todos tenemos conocimiento de las bases. O sea, yo puedo tomar una clase de locking con esta profesora, y me dice up and lock, y puedo tomar clase de locking con este otro profesor en esta otra academia y me va a decir up and lock. Y mi cerebro ya lo va a relacionar porque es un mismo lenguaje que se usa en un mismo estilo, en un mismo género. Eso es lo que... Y ese es el objetivo idea, de la formación. Ese es el objetivo de la formación y ese es el objetivo de lo que estamos haciendo ahora con la parte de reggaetón. ¿Cómo puede una persona identificar cuando te están enseñando una clase de reggaetón con pasos de reggaetón y coreografía comercial, entre comillas? Básicamente todo radica mucho en el groove. En el groove. Entonces, digamos que lo dije al inicio del podcast, pero hay coreógrafos que hacen cosas increíbles. No, está mal. Es indudable. Está brutal. La disociación, la musicalidad, la capacidad corporal está brutalísima. Pero que esté brutalísimo y que su movimiento sea tan increíble, no siempre, y que esté usando reggaetón, no siempre significa que sea reggaetón. Ahora, alguien puede decir, es que esa es mi tendencia, esa es mi forma de imponer reggaetón. Está súper bien. Pero estás creando bases, tienes movimientos básicos que estén aportando al género, porque a la final yo lo veo, digamos que un ejemplo cercano es el dancehall. O sea, el dancehall creó sus bases desde el baile social, desde donde haya sido, hace muchos años.
Y después, otra cantidad de pasos. Y después, otra cantidad, no sé en qué generación de pasos básicos de dancehall estamos. Que yo me acuerdo que los primeros pasos básicos era 2 movimientos. Ya después, chicos, este es un paso básico de New School. Y eran como 16 tiempos y uno decía, Santa Madre de Cristo. Esto es un básico, exacto, claro. Y era porque, claro, el crew de no sé qué creó y este paso se llama el café caliente, entonces tomo café caliente y es así porque se volvió tendencial en su momento, en el party, en lo que sea. Asimismo siento que está el reggaetón. En este momento tenemos unas bases que nos van a ayudar, que si tú no conoces, vas a decir, oiga, estoy entendiendo el lenguaje. Si tú eres coreógrafo, si tú eres instructor, vas a decir, wow, no me estoy matando tanto la cabeza porque ya estoy teniendo una guía clara. Si ponemos a alguien en este momento a hacer una coreografía de house, por ejemplo, sin tener conocimiento de house, puede crear una coreografía con música house o con música disco o con la música que quiera moverse, ¿sí? Pensando en que tienes que hacer house. Este es tu objetivo, vas a hacer house. Ok, no entiendo nada. Escucho, voy a hacer este movimiento, voy a hacer golpes, voy a hacer esto. Para conocedores. Voy a hacer estos movimientos y como que, chévere, y te puede salir una coreo excelente, súper bien, pero tal vez no estás haciendo house. Pero si tú tienes conocimiento de house, tú dices, ok, voy a hacer los legs, pico aquí, hago shuffle, y ya con teniendo conocimiento de bases, hiciste 8, 16 tiempos fácilmente y vas conectando y haciendo el ejercicio. Claro. Ok, ahora vamos a otro punto importante. Espacios para mostrar el reggaetón, porque encontramos competencias de todo lo habido y por haber. Sí, hay competencias de urbano, competencias de K-pop, competencias de jazz, de guachu guachu. ¿Cómo están en este momento los espacios para mostrar el reggaetón? Digámoslo, a nivel comercial sabemos que ahí cada vez salen más artistas urbanos y ahí hay un espacio. Claro. Por eso ya que en ese espacio yo no me quería meter tanto, pero sí digamos a nivel de lo que sucede, cómo mostrar los procesos que se trabajan en academias y escuelas. Es una pregunta muy interesante y súper. También la pensé mucho. La estudiaste. Sí. Ahora, desde hace más o menos 3, 4 años, las competencias también han querido abrir espacios a reggaetón. Con el Reflow Studio, con mi grupo, yo la verdad no había pensado en abrir un espacio de un grupo de formación inicialmente, pues porque ya veníamos compitiendo hace muchos años y yo dije como, wey, me quiero dar un descanso y quiero que la gente venga, se disfrute con las clases y ya no estar con tanto entreno, ensayo, la vaina. Después dije como, oiga, si yo quiero esparcir esta semilla de reggaetón, tengo que hacer un espacio, un grupo de formación. Después del primer año de formación, las chicas que estaban en ese momento me dijeron, Jay, y vamos a ir a competir y no sé qué, porque tú sabes que a veces en las escuelas es muy normal el proceso de ir a mostrar una competencia. Es parte también, ¿no? Hace parte del proceso. Y entonces yo les dije, bueno, chicas, nosotros no somos una escuela de danza urbana como tal, o sea, pues sí somos una escuela de danza urbana, pero pues yo no voy a ir a un formato HHI a hacer los estilos que me requiere la competencia, porque pues el ideal de la escuela es hacer reggaetón. Les dije, vamos a hacerlo, pero lo vamos a hacer al estilo de Reflow Studio. Vamos a ir a una competencia, no había espacio de reggaetón, vamos a ir a una competencia a street dance, amateur, porque eran unas niñas nuevas, y vamos a hacer lo que encaja el reglamento, pero con nuestra marca que es full reggaetón. Entonces, si me requerían 3 estilos como mínimo que decía el reglamento, entonces hice popping con una canción de IVA virtual, que no es reggaetón 100%, es electroflow, y por eso tienes que estudiar, ¿cierto? Coloqué con dembow dominicano, que no es reggaetón, se camufla, pero dembow dominicano es otra cosa. Hicimos afro dance y pues la parte coreográfica de reggaetón la hicimos pues con full música reggaetón, pero usamos reggaetón como nuestra base principal y como los géneros aliados, digámoslo así, o los subgéneros que han hecho parte o hacen parte de reggaetón, pudimos mezclar lo otro. Fuimos a esa competencia, fue chévere, no ganaron, evidentemente, porque pues obviamente iban a ganar grupos que se dedican a hacer hip hop, pero eso hizo que se abrieran espacios para reggaetón. El siguiente año me dijeron, hey Jay, súper chévere, el otro año vamos a abrir espacio para reggaetón. Entonces se fue abriendo un espacio.
Ya hay varias competencias, incluso ya llegó para nuestro país está TIR Colombia, que es Torneo Internacional Reggaetón. Hacía muchos años yo los venía viendo y yo decía, qué chimba poder ir, porque para los que hacemos o los que hemos hecho hip hop es como el HHI, el Hip Hop International, pero en reggaetón, Torneo Internacional de Reggaetón. Van muchos países. Está chévere los formatos que tenemos acá en Colombia en cuanto a reggaetón, digamos que chévere que ya hay un interés genuino o digamos que un interés comercial también, está bien, de que los espacios abran categoría reggaetón. ¿Cuál es el problema que tenemos actualmente? Y es que como no tenemos esta otra parte de formación, ¿cuáles son los jurados que vienen a juzgar reggaetón? Jurados que han hecho street dance, que han hecho hip hop, que se enfocan en popping, que se enfocan en locking, que se enfocan en muchas otras cosas. Y a lo mejor puede estar bien hasta cierto punto. Como instructores, como profesores de danza, podemos calificar danza. Eso está bien. O sea, si tú me pones a mí a juzgar en una competencia de salsa, yo te puedo calificar musicalidad, te puedo calificar presencia escénica, te puedo calificar muchos aspectos que son generales de la danza, pero mi ojo crítico no te va a decir porque no es mi formación si la pisada estuvo en uno o en dos para los estilos que son en uno o en dos, si el cha-cha-cha estuvo bien ejecutado, si la cadera estaba en el tiempo que era, si la ejecución del tronco, etc, etc, etc. Entonces, ¿qué es lo que está fallando tal vez desde cierto punto? Que estos formatos también requieren jueces que sepan de reggaetón. Pero ¿de dónde vamos a sacar jueces que sepan de reggaetón si todavía no estamos en la formación de reggaetón? ¿Me hago entender? Claro, hay una cosa importante y lo digo también desde mi experiencia. En algún momento con uno de los grupos que han, o una generación, digámoslo mejor, dije, chicos, hay espacios para el reggaetón y como espacio donde se originaron estas clases tenemos que apoyar. Y fuimos y obviamente nos enfocamos en hacer lo que se viera más reggaetón, pero cuando llegas a ver los resultados, los grupos que iban avanzando eran los que hacían champeta, le metían afro, metían dembow dominicano y decía, y los jurados les ponían unos puntajes que uno decía, claro, no tienes una formación clara, no puedes diferenciar una cosa de otro, pero entonces no solamente hace falta jueces formados, sino un reglamento claro. Claro. Porque si yo tengo un reglamento claro, yo sé, oye, esa es una cosa donde, un estilo donde vas a usar muchas cosas del reggaetón, no puedes usar otra cosa que no sea reggaetón, porque entonces no, pero es que la champeta ahí como que se camufla, se parece y el afro también. Entonces, si esas organizaciones tienen un reglamento claro, pues no van a pasar ese tipo de cosas. Porque puede que yo como jurado no tenga que ser un especialista en reggaetón, porque dirá, bueno, entonces solamente los que son especialistas en reggaetón pueden calificar. No, yo por ejemplo siento que yo podría hacerlo si yo leo un reglamento y digo, no me Claro. puedo mover de ahí. Y yo sé de danza, yo sé de musicalidad, tú sabes de planimetría, sabes de puesta en escena, de vestuario. Eso va a hacer el trabajo más fácil a las personas que no han tenido esa preparación. Total. ¿Sí? Entonces, también y ese es también como un llamado a las personas que crean estos espacios, primero, gracias, pero segundo, hay que empezar desde un reglamento, porque yo les pregunto, oye, ¿ya hay un reglamento? No, solo es una categoría que bla, 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 bla. Entonces, Y es reggaetón, aparte, pues tú sabes, ¿no? Tú sabes cómo es sí, reggaetón, ¿no? Entonces la gente es como, wow. Digamos en eso, yo he estado en las dos caras, Rich. He estado en las dos caras, obviamente, como competidor con mi grupo. Y es chistoso porque quien siempre se esfuerza en una puesta en escena sabe qué cosas hace en su puesta en escena, ¿sí? Por ejemplo, no sé, yo soy muy de la cultura hip hop y yo sé que las Adidas clásicas, no sé qué si se cuento, representan la cultura, no sé qué si sé cuándo. Y tú vas allá y el jurado de pronto en vestuario te puso no sé qué, no, esta tal vaina porque no combinaba una cosa con lo otro, pero cuando tú sabes que en el formato y en la cultura sí es válido esto, lo otro, entonces es chistoso hacer cosas culturales. Yo he hecho formatos de reggaetón en los cuales he hecho, uno de esos fue, no sé, un homenaje a Héctor y Tito, por ejemplo, un dúo que marcó la historia, que hicimos tal, ponemos esta canción, ponemos la otra, en este momento que pasó esto históricamente hacemos esto, y a la final gana otro grupo y uno dice, y otro grupo, y lo que tú dices, que no tenía ni siquiera, que el 30% de su música no era bueno, reggaetón. reggaetón. Y uno dice, parce, estudiamos la cultura, nos enfocamos en dar una puesta en escena interesante, hacemos esto, lo otro. Entonces, ¿qué pasa?
¿Debo entender? No, no está como esa cara. Sí. Fácilmente el ejemplo mío era, pues, si tú te inscribes, si tú eres el grupo de bachata más duro o tú eres la pareja de bachata más dura y te inscribes en la categoría de salsa, entonces puedes ganar. Porque son parecidos, porque se comparten mucho en los eventos. No, mi amor, si usted es el bachatero, la bachatera más dura y se inscribió mal, pues algo le tiene que repercutir, porque Claro. entonces... Sí, y digamos yo también que he estado como en los dos lados, tanto como competidor como juez, yo he pasado angustias sobre cómo calificar a los niños. Sí, porque yo llego a ver una cosa de reggaetón, la ropa que le ponen a las niñas, Total, la música que les ponen a las niñas, total, los movimientos que les ponen a las niñas, yo me quedo como, ¿what? Y sufro. O claro. sea, digo, ¿cómo califico esto que está hecho para una mujer y Alguien no no para sabe, una claro. niña? Digamos que eso, y a pesar, y obviamente la gente va a decir, ay, pues eso es lo que promueve el reggaetón, o sea, yo promuevo reggaetón No, y también soy consciente de que hay una responsabilidad social. Por ejemplo, ese es el punto. una de las condiciones en mi escuela, por ejemplo, nosotros no tenemos clase de niños. Hace un tiempo recién empezamos, teníamos clases de Reggaeton Kids, y Reggaeton Kids era bailar con calma, dura, o sea, canciones que son clean para todo el mundo. O sea, nos vamos a poner a bailar la groupie a los niños pequeños. La Inicialmente combi fue así, completa. claro, inicialmente fue así. Y ya después fue una clase que a la final no despegó, solamente que era un espacio que algunas personas nos habían pedido para sus hijos, para el primito, para el no sé qué. Yo dije, esta clase no está despegando mucho y nos fuimos al origen de la escuela, que es clases para mayores de 14 años. Ay, mira, es que mi niña tiene 12 años, ¿será que puede entrar a clase? Mira, va a tomar clase con mayores de edad, la música pueda que sea pesada, no todas las canciones tienen que decir cosas vulgares, pero una que otra cosa que trae la canción, que es música, es música a la final, pueda que no sea lo más conveniente, que si la canción dice deseo besarte y la canción tiene un contexto muy sensual y dice deseo besarte y se ve sensual, pues no sé si tú quieres que tu niño o niña de 13 años vaya a hacer eso. ¿Me voy a entender? Sí, Entonces, como siempre, cuidar, pues al igual, la infancia hay que seguirla cuidando. y ahí tiene que existir educación de los padres, ¿no? A partir de la escuela, porque las mamás pueden querer ver muchas cosas en sus hijos, pero también desde quien dirige también viene una cosa de formación. Claro, Nosotros hace poco hicimos un videoclip sobre las mujeres en la cárcel y tenemos una niña que trabaja con nosotros y yo le decía a la mamá, ella no puede estar, primero porque no es el lenguaje, no se va a ver bien y la mamá me parece perfecto, porque también claro, los papás sueñan y ¿por qué no me pones a mi niña? No sé, entonces, si uno tiene los argumentos, también es como esa formación hacia los padres. Pero antes de llegar al final de este podcast, yo tengo dos preguntas súper importantes. La primera, yo sé que has bailado con muchos artistas urbanos, al igual que una gran cantidad de gente. ¿Con qué artista tú dijiste, yes? Este fue como, wow, bailé al lado de esta. Yo sé cuál, bueno, sé uno. uy, no, Richie, son muchos momentos. Yo digamos que el reggaetón también es como mi estilo de vida y lo digo real, o sea, no solamente como que, ay, me gusta el reggaetón porque es una música bonita, no, o sea, el reggaetón es mi estilo de vida, esto soy yo, esto no es un disfraz que yo me pongo para dictar clases, o sea, yo soy reggaetón, yo soy sonido, yo soy parlantes, yo soy cultura, y para mí es súper bonito y esencial cada vez que la danza y la música también, porque pues también hago mi propia música, me ha juntado a momentos maravillosos como ese. Obviamente uno de los que tú dices, y obviamente fuiste testigo y fuiste parte de eso y te agradezco, fue cuando tuvimos la oportunidad de estar en Bailando con las Estrellas, de los artistas más grandes para mí siempre, Daddy Yankee. Daddy Yankee es un estilo de vida. Y obviamente usted va a decir, ay, tan fanático, tan no sé qué, tan si sé cuándo. Si usted puede analizar a Daddy Yankee como persona, más allá de como reggaetonero, más allá de como cantante, es un símbolo de disciplina, de constancia, de oportunidades, de aprovechar las oportunidades, de muchas cosas que en serio yo lo digo y no me importan los comentarios. Yo en muchos momentos de la vida he visto la sabiduría ahí también. Tengo mis bases como persona, lo que me formó mi mamá, lo que me ha enseñado la vida y el camino, pero muchas cosas que uno a veces dice, ah, yo no voy a ir por no sé qué, si no me pagan no sé qué tal cosa, hay cosas que el ego pueda que te haga pensar así, y cuando tú ves estas historias de vida dices, wow.
esta persona no ganó tanto, pero asumió esta oportunidad lo llevó a tanto. Esta persona siguió fiel a sus principios y no vendió su género por esto, por lo otro, etc. Daddy Yankee es uno de los artistas más grandes y el dúo que más me ha encantado todavía ha sido Wisin y Yandel también. No, pero no has bailado con ellos. Voy para allá. Pero cuando estuvimos con Richie Bailando con las Estrellas, sí, Bailando con las Estrellas, el reality. Sí, Dancing with the Star, Colombia. como lo conocen, pero en Colombia más chipcha es Bailando con las Estuvo chistoso porque yo estaba en la labor de asistente coreográfico de Richie y pues todo lo que tenía el formato era ballroom y yo decía, Dios mío, pero yo qué voy a hacer acá, pero mi amor, cuando empezaron las verdaderas estrellas a hacer los opening, ahí fue que JD se dio caldo de coreografía porque monté muchos de los shows ahí y el más emblemático fue para Wisin. Yo creo que casi mejor dicho, me hice chichi el día que Richie me dijo como que, oye, adivina quién va a venir la otra semana y hay que montarle el show. Y yo, no sé, dijo, alguien grande. Y yo en ese momento obviamente pensé, dijo, ¿y alguien que te gusta? Entonces yo fanático de Raycon también, yo dije Raycon, pues porque estamos en Colombia y normal. No, más grande. Y dije, Dios mío, ¿será Balvin? Pues porque Balvin también estaba ahí. No, más grande. Le dije Yankee y me dijo, no tanto. O sea, no tanto de que era la expectativa ya súper hiper top. Le dije Wisin y Yandel y me dijo, va a venir Wisin y yo dije, no. Sin Yandel. Como su correo electrónico. Sí, estaba Wisin recién ahí como que la vaina y traía Nota de Amor, estaba promocionando Nota de Amor. Sí, eso fue una cosa muy particular, porque como dice Jay, era un formato donde solo se hacía ballroom y empezaban a llegar artistas urbanos y yo ya no sabía más chachas y zambas que montar. Y ese programa está supervisado desde Londres y yo hablé con el supervisor inglés y le decía, déjanos hacer reggaetón, quieren que bailen los bailarines del programa con los de él y cómo les voy a meter yo ballroom a bailarines netamente urbanos. Me argumenté y nos permitieron hacer esto y yo recuerdo que había chicos, Richie, por favor, déjame bailar, déjame bailar. Entonces cuando llegamos al set, Wisin en la tarima acá y JD Real justo al lado de el sueño en su vida hecho realidad. Qué sabroso. Yo me acuerdo que yo le dije a Wisin, le dije, yo no tenía celular en el set porque pues iba a bailar y le dije como Juan, podemos tomarnos una foto y obviamente él como que se sorprendió pues porque todo el mundo le dice Wisin, por eso usted tiene que saber de reggaetón. Y le dije a Richie como, hey, tómanos una foto, quedó un poco borrosa, pero no importa, esa fue la foto que quedó. Y ya, y prácticamente grabamos ahí ese ensayo, porque era ensayo grabado, y ya el manager fue como que, listo, ya quedó grabado, sí, listo, vamos, Wisin, vamos para el camerino. Se lo llevó, y ya, y después el director del programa fue como, listo, traigamos a Wisin ahora sí para grabar bien, y todo, no, ya se grabó, o sea, no lo va a hacer otra vez. No, ni siquiera él. Bueno, la verdad fue que cuando terminamos de grabar, él me dijo, ¿esto estaba grabándose? Y yo le dije, sí, estaba grabándose el ensayo. Y ahí fue cuando el manager se lo llevó. Y todo así, Wisin y Wisin, no, él ya estaba en el aeropuerto. O sea, literal, no alcanzamos ni a tomarnos fotos. Yo llevé un CD ese día con 2 canciones de él, como del 98, y tenía Real, que era el primer tema que ya había grabado, y escribí como para W de parte de @JDReal oficial, porque yo dije, chévere, si él lo escucha y de pronto se ve, el chamaquito le mete, vamos a hacer algo, no sé. Dije como, no sé, fue un momento dije, es un momento de oportunidad que quiero probar. Pero literal, Wisin se fue y tengo el sí por ahí guardado. Bueno, personas, hablamos muchísimo sobre el reggaetón en la danza, en la vida de JD Quizal, pero lo vamos a invitar porque él próximamente va a lanzar música. Entonces pienso que esta tiene que ser una conversación totalmente aparte, porque JD Real, como productor de música, como intérprete de música reggaetón, creo que merece una cosa especialmente para eso, porque pronto va a lanzar un par de canciones que tiene por ahí. Sí, viene música nueva. Obviamente, ese proceso de ir cantando ha sido un poco intermitente, pero es porque ustedes saben que me dedico full a la danza principalmente y es como siempre ir encontrando el equipo en cuanto a producción, en cuanto a sonidos, en cuanto a ritmo, todo, etc. Pero nada, pendiente a las redes sociales, @JDRealOficial, ahí siempre les estoy subiendo. Ahí está mi canal de Spotify también, @JDReal, bueno, JD Real. En Spotify también pueden encontrar en Apple Music, me pueden encontrar en YouTube, JD Real En los Oficial. Grammy.
Mejor dicho, para que usted se conecte porque viene música muy interesante, perreo. La última canción que lancé fue De Vuelta para el Perreo, digamos que es mi bandera, siempre insignia el reggaetón. Viene una canción muy chévere con unos productores durísimos de trayectoria acá de Bogotá y vengo con unos talentos y una camada de acá de la capital muy dura. Viene reggaetón, así que pendientes. Sí, realmente. Bueno, personas, este fue nuestro capítulo especial de reggaetón con, yo le digo, el señor del perreo, JD Oficial. Así que ya saben toda la información ahí. Y si a usted le gustó esta conversación, por favor, suscríbase, dele clic a la campanita para que muchas personas se puedan estar informando, compártalo, invite a los demás a vernos porque vamos a tener muchas cosas de aquí en adelante para ustedes en Vamos a hablar.